Un saludo, mi nombre es Paul Santillán, soy estudiante de la asignatura Manufactura Integrada por Computador del Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. En esta presentación vamos a explicar los 10 indicadores de la Guía Ergonómica de Diseño de Interfaces de Supervisión o Guía GEDIS. Estos 10 indicadores son fundamentales herramientas en el momento de desarrollar HMIs. Para empezar, vamos a hablar sobre la definición de lo que es la guía GEDIS y aparte de eso de las metodologías previas que fueron la base para desarrollarla. En la definición tenemos que decir que la guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión recoge pautas de la ingeniería de software y de la ergonomía cognitiva y las aplica a casos industriales para conseguir la eficiencia del funcionamiento de los sistemas persona-máquina, lo que en inglés es un HMI, Human Machine Interface. Las metodologías previas que fueron consideradas para desarrollar esta guía las podemos ver sobre nuestra diapositiva. De estas podemos mencionar tres: la ISO 1164, la metodología Safety Automation System NORSOC, que fue desarrollada por una empresa noruega, y la guía desarrollada por la NASA, que es la Man System Integrated Standard. Estas metodologías son procedimientos que se elaboraron para garantizar la seguridad de los sistemas personas-máquinas en diversos ambientes. Ahora sí nos vamos a centrar en lo que son los indicadores de la guía GEDIS. En total son 10. Estos indicadores muchas veces son considerados también niveles y cubren todos los aspectos del diseño de la interfaz. En estos indicadores se mezclan tanto aspectos de ergonomía con aspectos de control de procesos industriales y están ordenados sobre la diapositiva desde lo más general a lo más específico. Así podemos ver que nuestro primer indicador va a ser la arquitectura, seguido por navegación, distribución, color, texto, equipos, valores, tablas, comandos e ingresos de datos y por último alarmas. Empecemos con el indicador 1, que es la arquitectura. Su función es organizar jerárquicamente las pantallas. La organización jerárquica es solo una recomendación, como se verá más adelante. Aquí se analiza la planta física y se llega a la monitorización gráfica, ofreciendo un mapa de relaciones entre pantallas y sus funciones. Hay 5 tipos de pantallas que se deben incluir en este nivel. Los 5 tipos de pantallas podemos leerlos sobre la diapositiva: la pantalla de procesos, la de comandos, la de configuraciones, las de tendencia y las de alarmas. La pantalla de procesos muestra el estado de los equipos y del proceso como tal. En este sentido, se recomienda que se utilice aquí una arquitectura jerárquica, como se puede ver también sobre nuestra diapositiva. Así podemos tener en el nivel superior el nivel de área, en el nivel intermedio un nivel de subárea y por último un nivel de equipo. Si esto nosotros le traducimos a nuestro laboratorio SIM, podemos decir que en el nivel superior, en el nivel de área, bien puede estar el SIM en general y por qué no la estación central, que es la que se encarga de controlar a las demás estaciones. En cambio, las demás estaciones, como sería el ASRS, la hidráulica, la neumática o la de procesos o la de visión, estas deben estar en el nivel de subárea, mientras que en el nivel de equipos se va a detallar el equipo que va a pertenecer a cada estación. Por ejemplo, en Storage podemos hablar de las celdas y podemos hablar del robot manipulador que se encarga de ubicar las piezas, la materia prima o el producto final en su determinada celda, y también el buffer. Avanzando con esto, vamos a tener las pantallas de comando. En las pantallas de comando se permite al operador realizar acciones generales. En las pantallas de configuración se permite al ingeniero o al operador establecer parámetros de configuración. En las pantallas de tendencia, aquí se van a mostrar valores de las variables que por lo general siempre tienen que estar en función al tiempo
Y por último, en las pantallas de alarma se van a determinar las alarmas y también el nivel de alarma que puede haber. Es importante indicar sobre todo que en este paso solo se establecerá qué pantallas se deben desarrollar, mas no se las desarrollará. Avancemos con nuestro siguiente indicador, que es el indicador 2 o el de distribución en pantallas. Como ya lo hemos mencionado, su función es definir la plantilla en cada tipo de pantalla. Esta plantilla regirá el desarrollo de la interfaz. En primer lugar, se debe definir cuántas clases de pantallas habrán. Mientras menos sean estas, va a ser mejor. Luego, se definirá una plantilla general, en la cual se establecerá la ubicación de cada elemento. Como nosotros podemos ver en la parte izquierda de nuestra diapositiva, aquí tenemos una plantilla muy general, pero que nos puede servir de base. En la parte superior iría el título de la pantalla, seguido por las alarmas, seguido por un sinóptico y un submenú asociado a la pantalla. Por último, la fecha y hora indicadas en la parte derecha inferior, el logotipo igual en la parte derecha inferior. ¿Cómo saber en qué lugar poner cada elemento? Para esto se debe considerar el diagrama de Gutenberg. Según este diagrama, el ojo siempre va a ir de arriba hacia abajo y de la izquierda a la derecha, como también podemos ver una gráfica en nuestra diapositiva. En la zona 1, que sería la zona alta, la zona de arriba, y a la izquierda siempre es el primer lugar en donde se va a fijar el ojo humano dentro de un cuadro de visión. Después va a seguir a la zona alta derecha, luego a la zona izquierda baja y luego a la zona derecha baja. Esto nos sirve primordialmente para definir pautas. Por ejemplo, la información más importante siempre debería ir en la zona de arriba a la izquierda, mientras que la información crítica es una excepción y siempre se debería intentar ubicarla en una posición fija en cada una de las pantallas. Por ejemplo, los datos que no son muy importantes se les podría acomodar en la zona 4, que es en la zona baja derecha, como por ejemplo pasa en nuestra plantilla modelo, donde la fecha y la hora se consideran en este lugar. Nos toca ahora hablar del indicador 3 o el indicador de navegación. Su función es definir modos para una navegación equilibrada en anchura y profundidad entre pantallas. El esquema de navegación debe ser intuitivo y fácil de usar para el operador. En la diapositiva podemos ver algunos de los métodos sugeridos para desarrollar esta navegación. Así, por ejemplo, podemos utilizar el método de menús y submenús, o barras de botones, o barra de iconos de gráfico, link de hipertexto, link de gráficos de proceso, teclas de funciones, caja de combos o listas desplegables. Preferentemente, en la actualidad se usa en la navegación a través del mouse antes que la navegación a través del teclado. Otra recomendación que se puede hacer, si se utilizara iconos, estos deberán ser fáciles de reconocer y no muy pesados en bytes, para evitar demoras en el tiempo de respuesta. Y por último, se recomienda también proporcionar al operador un mapa general de navegación. El indicador 4 trata el uso del color. Su función es permitir el uso adecuado del color para la asociación de funcionalidades en el control de procesos. La primera regla que se debe considerar y que es fundamental es que en el uso del color siempre hay que ser conservador, convencional y consistente. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos los estándares referidos al color. Estos estándares son 6. El color para representar el estatus de los equipos de la planta, el color de los principales materiales y fluidos del proceso, el color del texto en general, el color del fondo de pantalla, que es muy importante, el color de las variables del proceso y el color de las alarmas.
Así profundicemos un poco en lo que es el color para representar el estatus del equipo de la planta. Aquí hay que tener claro los estatus posibles que pueden dar estos equipos, ya sea que el equipo esté en marcha, sea que esté en paro o que esté en falla manual. En el caso del color de los materiales principales y fluidos del proceso, siempre hay que hacer diferenciaciones importantes entre fluidos. Por ejemplo, en el caso del agua, diferenciarla bien del aire, o en el caso de la materia prima, hay que diferenciarla bien del producto final. En el caso de las alarmas, a través del uso del color, se va a lograr hacer una división en alarmas de acuerdo a su criticidad. Ya se va a dividir esto en críticas, en advertencias o en mensajes. En lo que se trata el color del texto, aquí nos hablamos puntualmente en el caso de títulos y etiquetas. En el caso del color de fondo de pantalla, va a ser si se usa un fondo de pantalla general o un fondo de pantalla de detalle. Y en el color de las variables del proceso, hay que definir bien las variables que van a ver. En este caso serían temperaturas, presiones u otras que pueden ser llamadas como ejemplos. El primer consejo que se puede ofrecer es que la congruencia entre cada uno de estos estándares es una recomendación fundamental. Por ejemplo, mal se podría utilizar un solo color para dos cosas. Es muy habitual que se use el color rojo para definir los títulos, pero también pasa muy a menudo que el color rojo siempre va a ser útil para definir las alarmas críticas. Entonces, si en una misma HMI utilizamos este color tanto para títulos como para alarmas críticas, estaríamos entrando en una contradicción. Ahora intentemos profundizar en este mismo indicador número 4 un poquito sobre los colores de fondo de pantalla. Hay una regla puntual. Para fondos de pantalla siempre se deben usar colores neutros, como ya es el gris, como el color arena, el azul claro, que nosotros podemos ver en nuestro ejemplo sobre la diapositiva, en el primer bloque, en fondos de pantallas. Ahí tenemos el color arena, el verde oscuro, el gris plata y el gris plata más claro. Otra recomendación importante es no usar ni blancos ni negros. Tampoco usar colores primarios ni colores fuertes. Se puede usar diferentes colores de fondo de pantalla para diferenciar o agrupar procesos o áreas de la planta. A esto se llama un fondo de pantalla de detalle. Y en la presentación de la tabla se visualizan los colores recomendados para estándares del uso del color. Avancemos ahora a nuestro indicador número 5, el uso de fuentes y información textual. Su función es estandarizar la utilización de fuentes de texto, de acrónimos y de abreviaturas para facilitar la tarea del operario en el momento de trabajar con el HMI. Para esto se definen características de texto que se deben modular o se deben trabajar. Estas características de texto son 6: el uso de fuentes, el tamaño del texto, la alineación, el espaciamiento, los anónimos y abreviaturas. Se recomienda no usar más de 3 fuentes o más de 3 tamaños de texto en una sola interfaz. Preferentemente se debe ocupar la fuente MS Sans Serif y no usar tampoco una fuente en tamaño menor a 8, pues dificulta su lectura. También se recomienda no utilizar énfasis en el texto, es decir, negrillas, cursivas o subrayados. A continuación vamos a hablar dentro de este indicador de acrónimos y abreviaturas. En la tabla que tenemos en nuestra diapositiva tenemos unos ejemplos de acrónimos basados en el estándar ISA. Dentro de estos acrónimos, por ejemplo, con los que hemos trabajado muy a menudo es con el nivel alto, que se representa con LSH, o el nivel bajo, que es LSLL de low, entre otros. En la interfaz
Se especifica el estado de cada elemento con una etiqueta de máximo de 10 caracteres. Así, por ejemplo, si tenemos 16 caracteres para esto, vamos a definir una bomba cuya etiqueta va a ser el 440BO105. Para poder definir los estados que puede llegar a tener esta bomba, a su etiqueta se le van a adicionar datos que son acrónimos o abreviaturas que anteriormente ya les hemos dicho que deben pertenecer a algún estándar como el de la ISA. Así, por ejemplo, si la bomba está en estado ready, a la etiqueta se le va a adjuntar la información RD, quedándonos así la 440BO105 perteneciente a la bomba más el RD que significa ready. Si la bomba está en remoto, se le adjuntará la etiqueta RM, y si la bomba está en estado de funcionamiento, se le adjunta a la etiqueta el acrónimo RS. Ahora vamos a seguir a nuestro siguiente indicador, el indicador número 6, que es el estatus de equipos y eventos del proceso. Su función es definir el estándar gráfico de símbolos de iconos reconocibles por el operario experto para representar el estado de la planta y los cambios de estado. Así, se deben considerar también los estándares nacionales e internacionales para que la simbología sea homogénea y fácil de reconocer. Se recomienda utilizar gráficos simples y figuras geométricas enmarcados y delimitados con bordes oscuros. Se debe integrar al estatus de equipo o procesos con el estatus de color para obtener el estado general del elemento. En la siguiente tabla que tenemos sobre la diapositiva se observa la simbología de los equipos en estándar 5.5 de la ISA. Por ejemplo, sobre esta tabla tenemos cómo representar una bomba hidráulica o una válvula on-off, un motor eléctrico, y como podemos ver, la simbología son ciertas figuras geométricas adjuntas. No es nada tan específico, no es nada tan visualmente agradable, simplemente son cosas puntuales y fáciles de entender. Por decir, si hablásemos de una alarma crítica, esta alarma crítica va a tener que considerar dos indicadores. En un caso sería el estatus de equipo o procesos, que es lo que estamos tratando ahorita, y el estatus de color, que lo tratamos anteriormente. Si hablamos de una alarma crítica, debe tener una forma igual geométrica sencilla y debe tener un color, por ejemplo, rojo, para definir su criticidad. Nuestro siguiente indicador 7 son la información y los valores de proceso. La función de este indicador es hacer el procesamiento de la información para obtener la lista clasificada de las variables, ya sean estas analógicas o digitales, del proceso y presentarlas en un gráfico. Estas variables pueden traer valores directos del campo o bien valores que ya han sido procesados por el sistema. La representación de estas variables se lleva a cabo en dos modalidades: en los gráficos o mímicos de proceso, o en las tablas o gráficas de tendencia, que serán analizadas en nuestro próximo indicador. Para no sobrecargar al operador con valores en el mímico del proceso, se recomienda el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento también lo podemos leer en nuestra diapositiva. El primer paso que debe hacer el ingeniero o el operario para definir su HMI en el indicador 7 es clasificar los valores. Al momento de clasificar los valores, se los va a poder clasificar en 7 áreas. En aquellos datos de conducción de una área de la planta, en los datos de las alarmas del proceso que causan paros de producción, en los datos de las alarmas del proceso que no van a causar paros de producción, los datos de seguridad de la planta, los datos relativos a las alarmas de dispositivos, los datos estadísticos de área y los datos estadísticos de cada equipo individual. Ya cuando se logra esta clasificación, se va a agrupar estos valores por su relación. Así, por ejemplo,
Se podría clasificar haciendo los grupos como vamos a mencionar a continuación. En un grupo 1 podemos definir la temperatura. La temperatura en un proceso se puede dar, por ejemplo, la temperatura en devanados o la temperatura en los cojinetes de un motor. En un grupo 2, en cambio, se pueden considerar las vibraciones de los ventiladores. Y por último, se puede considerar un grupo 3, que serían los datos estadísticos del área, donde se va a considerar la producción, los descartes y la eficiencia del área de trabajo. El siguiente punto va a ser ubicar los datos relativos a seguridad de área. Después tenemos que ubicar los datos relativos a la conducción del proceso. Y por último, los datos que ya habíamos dicho estadísticos del área se deben también ubicar en algún lugar puntual. Para complementar este indicador, vamos a hablar de las gráficas de tendencia y tablas. Su función va a ser muy parecida a la del indicador anterior. En este caso, el indicador 8 tiene como función agrupar y presentar los valores en gráficos de tendencias. ¿Qué es un gráfico de tendencias? Es un histórico o una tabla. Por lo general, estas variables sirven para crear esquemas informativos al usuario. El establecimiento de grupos de tendencia no elimina ni modifica los grupos generados en el nivel 7. Hay que recordar que en los sistemas de escala es común tener valores en tendencia. Con este enfoque se le provee al operador y al ingeniero un panorama más amplio de aquellos datos que varían en el transcurso del tiempo. Cuando se implementa un gráfico de tendencia, se recomienda no poner más de 9 variables en un solo gráfico. Además, se debe diferenciar cada dato, cada variable, con colores distintos y con tipo de líneas distintos. Y se debe permitir también al operario quitar temporalmente algunas variables de la tendencia para que haya una mejor facilidad de lectura. Y por último, podemos ver sobre la diapositiva un ejemplo de un gráfico de históricos que recoge y evalúa la evolución temporal de las variables asociadas. En este gráfico podemos ver que en este mismo histórico se recogen 3 diferentes variables, y esas 3 diferentes variables, para que sean fácilmente diferenciables, están en 3 colores distintos: en rojo, en amarillo y en azul. Nuestro penúltimo indicador va a ser comandos y entradas de datos. Su función es establecer un modo de entrada de datos a la interfaz para que el operador pueda leer y también pueda ingresar estos datos. Para esto hay que establecer la accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. Las funciones que ejecuta el usuario, el operario, son 3. Estas son las 3 funciones fundamentales que ejecuta el operario. Primero, ejecutar comandos. Segundo, seleccionar opciones. Y por último, tercero, ingresar datos de consigna y parámetros del proceso. Y por último, este no es un ingreso, pero más bien es un reconocimiento de una salida, es del reconocimiento de alarmas. Este punto se va a analizar en el siguiente indicador. Ahora, ciñéndonos al indicador actual, es importante clasificar los tipos de comandos que emiten los operadores para estandarizarlos. Estos tipos de comandos se pueden ver sobre nuestra diapositiva. En el tipo de comandos van a ver un comando de arranque y de paro de áreas completas, un comando de arranque y de paro de equipos individuales, va a haber un comando de confirmación de alarmas ASK, hay un comando de selección excluyente de una operación, hay un comando de selección múltiple no excluyente y hay un comando de selección simple, es decir, aceptar o no una opción. Para el ingreso de datos, lo más aconsejable es hacerlo con caja de diálogos, concisos y claros, y no deben interferir con los datos del proceso. Sobre la diapositiva, además, se observa un ejemplo de especificaciones de comandos de operador. Así, aquí podemos también mirar nuestra clasificación
de 6 tipos de comandos. En el caso del comando de arranque, podemos definir a través de un cambio de color en el botón o en el texto. En el paro también va a haber un cambio de color. Aquí, por ejemplo, el paro de emergencia de área, que sería algo crítico, se define con color rojo. Por último, vamos a hablar de nuestro indicador 10, que trata sobre las alarmas, y para finalizar vamos a explicar la evaluación de la interfaz. Primero hablemos sobre las alarmas. Su función es definir una lista de alarmas en clasificación por prioridades en base a una estimación de riesgos. Las alarmas, junto a la representación del estatus del equipo y de los valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Los valores analógicos del sistema van a ser representados, como ya lo dijimos, en tablas de tendencia. Las alarmas y mensajes se deben clasificar de acuerdo a una prioridad por su criticidad, como ya lo habíamos dicho antes. Hay 3 tipos de alarmas: las críticas, las advertencias y los mensajes. ¿Cómo definimos una alarma crítica? Es aquella que amenaza a la seguridad de la planta e implica detención de la producción inmediata. Las advertencias se convierten en situaciones críticas después de un tiempo, mientras que los mensajes es un evento que se debe transmitir al operador, pero por eso es una amenaza a la conducción del equipo, la producción y a la seguridad de la planta. Finalmente vamos a hablar sobre la fórmula de evaluación de la interfaz. Para poder evaluar a la interfaz, vamos a tener que evaluar cada indicador. Así vamos a definir un valor de indicador. Este valor de indicador va a ser la suma ponderable de cada subindicador sobre un peso J. El peso J en un inicio lo vamos a definir como 1. De tal manera, lo que trata esta fórmula de hacer es tomar cada indicador antes definido, evaluar cada indicador en las HMIs desarrollados por nosotros y darle un valor ponderable. Mientras mejor sea nuestra HMI, va a ser más cercano a un 1, de tal manera que el valor máximo que puede tomar el valor de indicador va a ser un 5. Es decir, para que la HMI sea aceptable, tiene que tener un valor mínimo de 3.5. Y además, de esta manera se puede empezar a considerar cambios y modificaciones para mejorar la evaluación de la interfaz. Y como una conclusión final y general, se puede decir que es fundamental en nuestro proyecto SIM 2013 versión 2 que cada una de las estaciones participantes del laboratorio definan los mismos indicadores para realizar sus HMIs. Solo de esta manera vamos a conseguir una homogeneidad en cada una de las HMIs de cada una de las plantas. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.